Ok, perfecto. Estamos en el video 4. Vamos a hacer un pequeño análisis sintáctico. Los análisis sintácticos son analizando las palabras que se mencionan en la Biblia. Las palabras de salvación, las palabras de justificación, las palabras del pecado, lo que significa cada palabra, individualmente cada palabra que se encuentra. Eso se conoce básicamente hacer un análisis sintáctico. ¿Ok? Entonces, para poder comprender bien cada palabra, ¿a qué se refiere la palabra salvación? Salvación. En la Biblia aparece la palabra salvación, pero no siempre la palabra salvación hace referencia a la salvación salvífica de nuestra alma y de nuestro espíritu. No siempre hace a una salvación salvífica en cuanto a la obra redentora de Cristo. La palabra salvación puede aplicar a otro contexto, a otro significado diferente, ¿verdad? Puede significar que Dios nos salve a nosotros de algún peligro físicamente. De algún peligro físicamente. Dios nos puede salvar a nosotros y librar de una enfermedad. Nos puede salvar a nosotros y librar de un peligro eminente cuando nosotros estamos caminando en la carretera. Viene un carro y Dios nos salva y nos libra de ese peligro eminente, de ese carro, de ese salvo. ¿Ve? Dios puede hacer y permitir que ese carro se desvíe a otro lugar para salvarnos. El término salvar ahí nada tiene que ver con la salvación de nuestra alma y nuestro espíritu y no tiene relación en nada con el pecado. Entonces todo eso se le llama o se le conoce en hacer un análisis sintáctico, en estudiar las palabras, analizar las palabras. ¿Tú me entiendes? Tomando otro ejemplo. Vamos a poner una suposición. Suponiendo que la Biblia dijera, si la Biblia dijera, el apóstol Pablo venía bajando un monte, y yo venía subiendo el monte, y yo iba en dirección a Pablo, pero Pablo venía también bajando un monte y yo venía en dirección a Pablo, pero venía subiendo. Y yo y Pablo nos encontramos. Solamente que yo venía subiendo el monte y Pablo venía bajando el monte. Cuando yo subía en el monte y me encontré con el apóstol Pablo, esto es una suposición solamente. Yo le dije a Pablo, Pablo, por favor, necesito hablarte. Por favor, Pablo, yo necesito hablarte. Entonces Pablo, mientras Pablo bajaba en el monte, él venía bajando, hablando con otras personas que estaba a su lado. Cuando yo le dije a Pablo, necesito hablarte, escúchame, presta atención a lo que yo quiero decirte, Pablo. Alrededor de las personas, había más personas bajando con Pablo. Cuando yo dije a Pablo, por favor, necesito que tú me escuches. Presta atención porque yo quiero hablarte. Hay otras personas que oyen lo que yo les estoy diciendo a Pablo. Entonces, cuando oyen lo que estoy diciendo, Pablo, entonces presta su mirada y su atención hacia mí. ¿Ve? Presta atención y su mirada hacia mí y decide escucharme. La gente que está alrededor de Pablo, cuando ven todo ese escenario, le cuentan a otras personas, van testificando
a muchas otras personas más que están en distancia, la gente. Y cuando van a testificarle a otras personas más que están en distancia, lejos, testifican y dicen: mientras Pablo bajaba el monte, vino un hombre subiendo y habló con Pablo y detuvo a Pablo. Y mientras Pablo hablaba con los hombres, Pablo se cayó. Pablo se cayó. Entonces, el grupo de personas que está alrededor de Pablo se lo notifican y se lo hablan a la gente a distancia, a la gente que está más lejos. Y le dicen, mientras Pablo hablaba con un sujeto, Pablo se cayó. Entonces la gente que están alrededor se ponen, ¿sabes? Se ponen preocupados y dicen: ay, Pablo se cayó mientras bajaba del monte. Pablo se cayó mientras bajaba del monte. Entonces empiezan a llamar a Pablo. Deja buscar el teléfono un momentito. Voy ahora, estoy aquí. Entonces empiezan a llamar a Pablo por teléfono. Pablo, ¿estás bien, Pablo? Dime, ¿no te golpeaste? ¿No te rompiste un brazo ni una pierna? ¿Estás bien? ¿Dónde tú estás, Pablo? ¿Estás en el hospital? Pablo, ¿estás bien? Dime, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien, Pablo? Ok, escucha bien. Entonces, la mala interpretación se encuentra en que las personas dijeron a otras personas distantes, dijeron: Pablo se cayó. Y pensaban que Pablo se cayó al piso. Mientras bajaba, se cayó al piso. Pero no, Pablo no se cayó al piso mientras bajaba. La palabra cayó se puede interpretar como decir: shh, cállate la boca. Shh, cállate, no hable. Entonces Pablo, mientras yo hablaba con Pablo, Pablo decide callarse. Del verbo callar. Del verbo callarse. No es callarse del verbo caer. Se cayó el piso. Ay, se cayó el piso. No es ese tipo de caer. Es un callar. De caer es cuando dice que Pablo se cayó. No es que Pablo se cayó al piso. Se cayó y hizo un silencio para escucharme a mí yo hablar. Entonces eso se llama hacer un análisis sintáctico de las palabras. ¿Cuál es el contexto que tiene la palabra salvación? ¿Cuál es el contexto que tiene la palabra perdón? Si es perdón de pecado o es perdón de una ofensa hacia otra persona. Hermano, perdóneme, porque yo a usted lo ofendí. No lo consideré, pero ese perdón no tiene que ver con el perdón de Cristo, es el perdón de pecado. ¿Tú entiendes? Igualmente pasa con la palabra pecado. La palabra pecado no siempre hace referencia a una acción. Cuando las iglesias dicen pecado, la iglesia está en pecado. ¿Quién está en el pecado? ¿Quién está fumando? ¿Quién está bebiendo? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está engañando? ¿Quién está robando? ¿Quién se robó aquello? ¿Quién adulteró? ¿Quién fornicó? Estamos viendo todo pecado como una acción o como un acto de transgresión. Pero cuando Pablo menciona aquí, en esta traducción, en esta Biblia, el capítulo 6, versículo 6 también, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Entonces, cuando Pablo dice aquí, para que el pecado perdiera su poder, aquí la palabra pecado no es una acción de mentir, engañar, robar, adulterar. Aquí la palabra pecado está haciendo referencia a un sustantivo. A un sustantivo. Y básicamente, ¿qué son los sustantivos? Mira, esta pizarra es un sustantivo. Esto es un sustantivo. Tomando de ejemplo. Esta computadora también
se clasifica como un sustantivo también, ¿ok? Entonces, todas las cosas que nosotros vemos, mira, esta gorra, una casa, una bicicleta, un árbol, una mesa, todos son sustantivos. Los sustantivos son, número uno, aquellas cosas que le ponemos algún nombre. Número dos, los sustantivos son todos aquellos objetos que nosotros llegamos a ellos y podemos tocarlos, familiarizarnos. Entonces Pablo pone aquí la palabra pecado, la palabra, ¿dónde está el otro Marque? Ah, lo dejé allá, espérate, voy ahora, estoy aquí, no me he ido, estoy aquí. Ok, Pablo pone aquí la palabra pecado como un sustantivo, pecado, que no tiene nada que ver con una acción. Aparentemente, Pablo, aquí aparece la palabra pecado como sustantivo. Y la palabra como un sustantivo también Pablo la pone. No es que Pablo, la Biblia diga que Pablo lo pone como sustantivo, sino es hacer un análisis sintáctico. Cuando se hace un análisis sintáctico, ¿verdad? De cada palabra dentro del punto de vista al griego, pues es como mucho más profundo, porque la palabra pecado, dentro de un análisis sintáctico, dentro del punto de vista del griego, no es lo mismo de la palabra pecado, que es aquí jamaltano, que es transgresión, cometer un acto de transgresión, violentar una ley, ir por encima de una ley, que sería un pecado de comisión también. No es lo mismo. Esta palabra pecado, como sustantivo, ¿verdad? Aquí indica que Pablo en el griego, aparece también, además de un sustantivo, aparece como un sustantivo nominativo. Aparece como un sustantivo nominativo. ¿Ves? Aparece como un sustantivo nominativo dentro de lo que es un análisis sintáctico al griego. ¿Ok? Entonces, el nominativo, vamos a entonces hablar un poquito del nominativo. El nominativo está muy unido a lo que es el sujeto. Y el sujeto es quien está realizando una acción o qué es lo que está realizando una acción, que puede ser, el sujeto puede ser un nombre de una persona, un sujeto. Y vamos a poner un ejemplo aquí, ¿ok? Ok, vamos a poner un ejemplo. María corre su bicicleta. María coge su bicicleta. Aquí el sujeto viene siendo María, porque María es la que está realizando la acción. ¿Ve? Entonces la palabra corre viene siendo el verbo, que es la acción que está realizando María, pero María es el sujeto de quien está realizando la acción de coger la bicicleta. Entonces la palabra su bicicleta viene siendo el predicado de la oración. ¿Ok? Ahora, cuando se está hablando del nominativo, del sustantivo pecado nominativo, el nominativo está señalando casi siempre al sujeto. Por ejemplo, ¿qué o
quien realiza la acción. Ese es el nominativo. Ese es el nominativo. ¿Qué o quién está realizando la acción? En este caso, el nominativo con la palabra pecado como un sustantivo no está hablando de un nombre de una persona. No, no está hablando de un nombre de una persona como por ejemplo María. No. Aquí vamos a poner aquí. No. No. El nominativo también puede incluir un pronombre, como por ejemplo ellos, ellas, ellos o ella, que sería aquí el sujeto, pero aquí no aplica a un pronombre tampoco. Mientras tanto, vamos a poner aquí no, no, ¿ok? Pues entonces cuando Pablo habla aquí, cuando Pablo menciona aquí, en Romanos 6, vamos a buscar esto, 6, versículo 6 también. Dice Pablo, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de un sustantivo nominativo. Y el sustantivo nominativo aquí significa lo siguiente. El nominativo sería aquí el pecado, que sería siendo el sujeto. El sujeto. El sujeto aquí es el pecado, que en la cual está realizando una acción de condenar al hombre, de destruir al hombre, de separar al hombre. Aquí el sujeto indicaría el pecado. No es María, tampoco es María, ni Juan, ni Pedro, ni nada de eso. Ahora leemos aquí. Leemos aquí. Dice Pablo, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado pudiera perder, para que el pecado perdiera su poder. Entonces, el pecado aquí pierde el poder, que es lo que Pablo pone la palabra pecado como un sustantivo nominativo que se hace referencia al pecado, que es el sujeto. El pecado es el sujeto a quien Pablo señala que pierde su poder cuando Cristo Jesús hace su obra redentora en la cruz de morir y resucitar. Cuando Cristo hace su obra redentora de su muerte, de su crucificación, de su resurrección, el pecado aquí pierde su poder. Y cuando Pablo está hablando aquí del pecado que pierde su poder, aquí la palabra pecado, Pablo aparentemente dentro de las escrituras del griego, dentro de la escritura del griego y de la gramática del griego, Pablo aquí está personificando la palabra pecado, dándole movimiento, dándole personalidad. La palabra personificación en cuanto a la palabra pecado es como si el pecado tomara vida. Es como si el pecado realizara una acción. Por eso es que el pecado aquí está siendo personificado, ¿verdad? Como un poder. El pecado aquí es personificado como un poder. Déjame bojar para tener más espacio. Déjame bojar. El pecado aquí está personificado como un poder, como un gobierno o como un amo o como un
Señor. Como un Señor. Dentro del punto de vista gramaticalmente, está siendo personificado como un poder, como un gobierno, como un amo o como un señor. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando Pablo dice que el pecado no se enseñoreará más de vosotros, o como yo les estaba explicando aquí, en el versículo 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder. El poder del pecado no se enseñoreará más de vosotros. Porque el pecado aquí no es un acto de pecaminosidad, de adulterio, fornicación, sino con un poder. Es un poder, un gobierno, un amo o un señor que no tendrá más dominio sobre el hombre. Entonces Cristo Jesús le quitó el poder a ese pecado. Y este pecado no se va a enseñorear más del hombre, aun cuando nosotros en la parte humana tenemos tentaciones en la carne. No se va a enseñorear de nosotros, porque Cristo condenó el pecado. Es cierto, es muy cierto que nosotros no fuimos librados de lo que llamamos la concupiscencia de la carne. No, no hemos sido librados, pero sí hemos sido librados del castigo, del dominio que tenía el pecado. Tenía un dominio, se enseñoreaba. Entonces cuando Pablo habla en el capítulo, vamos a poner aquí capítulo, vamos a ver, capítulo 6, versículo 14, ¿qué dice Pablo? El pecado no se enseñoreará más. El pecado no será más tu Señor. No será más nuestro Señor. Leemos aquí, para que vayamos entendiendo que no siempre que se habla de pecado se está mencionando un pecado de transgresión. ¿Ok? Dice Pablo, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Significa que cuando tú creíste en Cristo, Dios no te ve a ti como un esclavo. ¿Por qué razón? Porque Pablo está hablando de que el pecado, ¿verdad? Era nuestro amo. El pecado era nuestro Señor. Ahora Pablo está diciendo aquí que nosotros no le servimos más al pecado. El pecado no es nuestro Señor. Le servimos a la justicia de Cristo. Nosotros podemos obedecer a Cristo cuando nosotros somos redimidos por Cristo. Podemos obedecer, damos fruto para justicia, porque ahora el pecado no se enseñorea de nosotros, porque cambiamos de dueño. Ahora Cristo es nuestro Señor y no es el pecado. Por eso es que podemos dar fruto y podemos obedecer y tenemos temor reverente. Pablo continúa aquí diciendo, ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado entre los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Si Cristo murió y resucitó, Él venció el poder del pecado. El poder que tenía el pecado para enseñorearse como un señor, como un amo, como un poder, como un gobierno. Cristo, mediante su muerte y su resurrección, venció este poder del pecado, que significa que nos condenaba. Para Cristo era necesario salvar su alma del hombre
del poder del pecado, aunque el hombre se quede con las tendencias y la concupiscencia del pecado en su carne. Porque lo que Cristo hizo es asegurar al hombre su salvación, para que nosotros estemos guardados con Cristo hasta su venida. Entonces Pablo dice aquí, la muerte ya no tiene ningún poder sobre ¿quién? Sobre Cristo. Entonces la muerte aquí significa el poder que tenía el pecado en el hombre viejo para condenar al hombre y separarlo al hombre de Dios. Entonces el pecado no tiene más poder para el hombre y Pablo continúa diciendo, la muerte ya no tiene poder sobre él, de la manera como Cristo el pecado no tiene poder sobre Cristo, así tampoco el que ha creído, el pecado no tiene poder sobre nosotros para condenarnos. Dice Pablo, cuando él murió, cuando Cristo murió, murió una sola vez a fin de quebrantar el poder del pecado. De quebrantar. ¿Qué significa quebrantar? Destruir. Destruir el poder del pecado. La muerte de Cristo hizo de una vez y por todas quebrantar el pecado. Si Cristo murió una sola vez, pues con una sola muerte, Cristo logró quebrantar, romper el poder del pecado que se enseñoreaba del hombre. Y fue un solo sacrificio que Cristo hizo. Solamente Cristo hizo un solo sacrificio, no dos ni tres. Con ese último y perfecto sacrificio, Él logró colocarnos a nosotros en victoria sobre el poder del pecado y la muerte, para que el pecado, como un poder, no nos controle a nosotros y no nos condene, aún en nuestras debilidades en la carne, aún así. Y es un solo sacrificio que hubo. Significa que ese sacrificio que Cristo hizo único, es único, único, perfecto. No queda más sacrificio porque ese sacrificio logró su objetivo, que era quitar al hombre del poder del pecado, aunque el hombre esté en sus debilidades en la carne. Vamos a pasar al próximo video, porque no sé si yo continúe, porque este mensaje toma tiempo. ¿Ok? Dice Pablo, vamos a trabajar más adelante en el versículo que continúa, que es el versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera de que ustedes vivan. En la Reina Valera aparece diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal que lo obedezca. Vamos a bregar con eso. ¿Ok? No reine. Tranquilo que todo obra para bien. Sin ofensa, sin insulto, sin maltrato, sin condenación. Sin estar discriminando, rechazando. Tú no, nada de eso. Todo va a ser para la gloria del Señor, para edificarnos en el nombre del Señor. Pasamos al próximo video. ¿Ok?